en este ciclo, en este espacio del ciclo que tenemos todos los viernes de reflexión y crecimiento espiritual de la mano de nuestra Madre María, en este ciclo de María en la luz de la sinodalidad. Claro, claro, estamos tomando cartas en el asunto respecto a lo que el Papa Francisco nos invita a vivir Ujú. en este tiempo, vivir la sinodalidad, este caminar juntos, que implica, lo venimos viendo en estos encuentros cada viernes, salir al encuentro, escuchar, acompañar, cómo lo hace María y aprendiendo y mirando a ella y su ejemplo. Hoy nos vamos a detener en escuchar. Esta escucha de Dios y María, que es eco de esta escucha, también nos enseña cómo estar con los oídos y con el corazón abierto, Belén. Una bella propuesta incluso, Cris, para estos primeros días de la Cuaresma Muy también, bueno, claro. para, a la luz de María, ejercitar también nosotros nuestra escucha. Este lindo camino que hacemos muy bien acompañados también cada viernes junto a la hermana Clara María Berseche. Recordamos, ella es religiosa del movimiento de Schoenstatt. En este momento se encuentra en Nueva Helvecia, en el país vecino, en Uruguay. Allí ofrece su servicio en la Pastoral del Santuario y también en el Colegio de Schoenstatt, y nos acompaña por aquí cada viernes con mucha generosidad. Hermana Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ahora estoy muy bien acompañada con dos. Sí, se amplió la mesa, Es hermana. sinodal, es sinodal. Qué lindo. Belén y ¿con quién más? Cristian. Cristian. Ah, qué lindo nombre. Bueno, estoy rodeada de personas muy cercanas a Jesús y a la Virgen, entonces estamos en familia, estamos siempre en nuestro propio mundo. Mm. ¿Mm? Se amplió la mesa Bueno, para compartir en estos primeros días de la Cuaresma. Qué lindo también seguir caminando este tiempo de la mano de María y con todo lo que ella tiene para enseñarnos sin duda en esta clave sinodal, y que hoy podemos decir nos invita a abrir los oídos, a abrir incluso los oídos del corazón, podemos decir. ujú. Qué lindo, Belén. Así como Cristian decía al comienzo, venimos trayendo todo un recorrido. Recordemos un poquito para los que se suman hoy, el recorrido comenzó con esa sinodalidad de Dios que sale de sí mismo y viene a nuestro encuentro. Mm. Continuamos desarrollando un poquito cómo en la vida de María se da esto, como María misma aprende de Dios esto de salir al encuentro y hacerse muy cercana a nosotros. Lo vimos también en la propia historia personal, en la historia de nuestra patria, y después empezamos a ver un poco más qué significa un vínculo profundo Mm. con María y a través de ella con la Santísima Trinidad, qué cosas hacen que ese vínculo pueda ser algo importante para nuestra vida, y cuando un vínculo llega a ser fecundo, por todo un camino que desarrollamos el otro viernes, y después saltamos a un camino muy concreto que es el de la vida consagrada. Cómo la Mm. vida consagrada es especialmente un vínculo, una forma, un camino, un puente para poder llegar hasta Dios, Claro. ¿no? Y ahora entonces dejamos todo ese capítulo del salir al encuentro, de aproximarse, de hacerse cercano, y vamos a adentrarnos, como decías, Belén, en todo el tema de el escuchar. Es un tema que particularmente me gusta mucho, y también es un tema que creo que tiene una gran repercusión en la familia de Schoenstatt. O sea, el fundador tiene ciertas, no sé, genialidades, diría, en este Mm. sentido, que como decíamos semanas pasadas, son muy originales. O sea, si bien son ideas propias de la Iglesia, la forma en que él las proyecta a la vida Claro. son originales, son muy propias, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer una breve mirada bíblica y después vamos a pasar a,
a la vida, ¿no? A la Mm. vida. Si volvemos a mirar a la persona de María, hay un momento clave en donde todos coincidimos que realmente ella es la gran escucha, Mm. que es el momento de la anunciación. No hay duda de que la anunciación es un momento clave que pone un hito en donde se parte la vida antes y después. Es como lo que ocurre con el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, porque realmente ahí es donde Cristo comienza la vida del hombre. Y así como María escuchó al ángel y no le respondió enseguida, sino que se tomó su tiempo para poder elaborar lo que el ángel le propuso, y también tuvo el coraje de preguntar, Mm. porque la mujer en ese tiempo, tanto de la cultura aramea, de la cultura oriental, casi ni podía hacer un cuestionamiento. Es como Claro. que la mujer obedecía a todo lo que de alguna forma se le imponía, ¿no? Ujú. María pregunta, María cuestiona, María elabora, como decíamos, y después de una seria reflexión recién responde. Mm. Bueno, todo esto tiene una lección, algo muy pedagógico para nosotros, y es lo que yo quisiera ir desglosando con ejemplos, con relatos, con ideas así enlazadas unas con las otras, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles fueron los ángeles de María? Porque María no es que tuvo solamente el ángel Gabriel, al cual escuchó, sino que fueron infinidad de señales que de parte de Dios fueron como señales de un ángel, ¿no? Que son las mismas señales que después quisiera pasar a nuestra vida. Por ejemplo, pensemos cuando ella estaba relativamente cómoda en Nazaret, dispuesta ya a dar a luz, y llega el edicto del emperador. Esa proclama que se escucha en Nazaret le cambia totalmente sus planes, la saca de su casa, la saca de su comodidad, la lleva a unos 100 kilómetros de distancia en situación de embarazo muy, muy avanzado, ¿no? Ese ángel que habla no es un amigo, un vecino, alguien que le propone algo bonito o algo, no sé, una aventura, unas vacaciones, sino que el edicto viene de Roma, y Roma no era precisamente un país que apoyaba toda la cultura judía, ¿no? Entonces, esto también nos empieza a abrir la cabeza a nosotros, a mí por lo menos me ayuda mucho a estar pendiente, a estar atento, no solamente a ese ángel que yo espero, que puede ser una amiga, una persona de confianza, un padre, una madre, un abuelo, sino que son justamente personas que uno en primer momento podría mirar como enemigos, ¿sí? Personas a las cuales tengo que tener un cierto de distancia, de temor, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los verdugos que aplicaban los latigazos a su propio hijo, Claro. también eran ángeles del Señor, ¿no? Pensemos las palabras de José, tenemos que ir a Egipto, pensemos lo que ya hemos meditado, por qué me buscaban, si tengo que estar con las cosas de mi padre, pensemos también en los encuentros de María con los apóstoles, todo ese tiempo tan maravilloso, pero tan enigmático al Claro. mismo tiempo de la predicación de Jesús y también del tiempo post mortem, o sea, todo el inicio de la iglesia desde Pentecostés, la resurrección de Cristo y la importancia de María en torno a esa gestación de la iglesia, ¿no? Todas estas situaciones son ángeles que se le presentan y a quienes ella va
respondiendo, pero con el mismo mecanismo que dijimos recién. No es sí, 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 ya voy, o sí, 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 porque me lo estás diciendo, sino Claro. es una permanente elaboración. Por eso 2 veces aparece, ¿no? María guardaba todas estas cosas y las meditaba. Por eso, sobre todo, podríamos decir que ella escuchó al Espíritu Santo. Claro, ¿Sí? claro. Una Pensaba, expresión, sí, 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 Cristian. sí, pensaba, hermana Clara, qué difícil que es mirar en esta comparación que vos haces con los ángeles de Dios, eh, justamente estas situaciones que pueden ser totalmente opuestas a un ángel, ¿no? Pensaba también, se me venía al corazón esto de signos, signos de los tiempos, ¿no? Aquellas cosas que María supo leer, aunque parezca raro, esta mirada solamente se puede leer eso desde la fe, si no, no se habría podido comprender que un ángel venga a decirle a ella que va a tener un hijo sin haber estado con un hombre, una cosa absolutamente rarísima, insólita. Sin embargo, la fe le permite a ella poder dar el paso un poquito, es lo que nos estás invitando a ver, ¿no? Los signos de los tiempos en esos ángeles del Señor, como lo mencionabas. Sí, sí, qué lindo, Cristian. Porque a veces viene un vecino y nos dice algo desagradable y uno tiende en primer lugar como, vete, vete. Y no, y es un ángel, o sea, un ángel que hay que considerar, hay que ponderar, hay que preguntar, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta persona? Mm, Claro. ¿No? Y eso lo vamos a desarrollar un poquito más profundo en lo que comentaste, Cristian. A veces en las voces del tiempo el hombre grita, ¿no? ujú, Y hay que ver entonces por qué grita y qué me dice con esos gritos. Bueno, como para cerrar todo este primer bloquecito del Dios que escucha, de María que está atenta, quisiera dar un par de consejos muy básicos que yo creo que cualquier madre los puede dar a sus hijos o cualquier profesor, pero nunca viene mal escucharlos una vez más o tenerlos en cuenta. En primer lugar, cuando hacemos un discernimiento, tenemos que ir a los mandamientos, que parece obvio y a veces no es tan obvio, Claro. ¿no? Los mandamientos eh, son la ley natural, es lo que naturalmente tiene cada persona en su interior, ¿no? Lo que trajo Moisés en realidad no tiene, no tiene mucha ciencia y sin embargo, aunque son cosas básicas, no siempre es fácil ponerlas en práctica, Claro, ¿no? sí. Entonces, eh, ¿por qué traigo esto del discernimiento? Porque no siempre las voces que escuchamos y que elaboramos y que tratamos de responder son voces de Dios. Sabemos perfectamente que hay otros agentes que están ahí luchando en el fondo, que por una parte es la propia debilidad, lo que en San Pablo aparece como la carne, también la realidad del demonio, ¿no? Y quizás antes de entrar un poco más en esto del discernimiento, pienso en la persona de Job, ¿no? Job que tenía de todo y que de pronto fue probado, se le fueron muriendo los hijos, se quemó su casa, se murieron los animales, quedó en pampa y la vía, como decimos en nuestro campo, en nuestro pueblo, y de pronto se acercan los amigos, entre comillas, de Job, y le empiezan a decir, bueno, eso te pasó porque te portaste mal, hay un pecado detrás, Dios está enojado contigo, Claro. y tratan de consolarlo o no consolarlo con expresiones que no van a la realidad, al centro del mensaje, ¿no? Y toda esa lucha de Job, de estos diálogos con esos 3 amigos, finalmente terminan en que no, que Job se da cuenta, porque Dios se lo muestra en la tormenta, que, que él no ha recibido esos males por un pecado, sino que es una prueba de Dios que lo invita a algo más alto, ¿no? Entonces, volviendo al discernimiento, cómo saber escuchar a quienes realmente tenemos que escuchar, o escuchar a todos, pero sacar el mensaje de Dios aún en personas como los amigos de Job que nos dicen algo que no lleva a buen término, ¿no?
Entonces, en primer lugar, decíamos los mandamientos. En segundo lugar, el consejo de personas maduras nos ayuda tanto, ¿no? Todos los que somos un poco más grandes que adolescentes sabemos muy bien a cuántas personas le debemos una palabra, un consejo, una escucha, ¿no? Y después un pequeño principio que parece muy simple, pero que no es tanto, que es entre dos cosas elegir lo más difícil. ¿No? Si uno elige lo más difícil, es muy difícil que se equivoque. Eso es cuando hay dos cosas muy parecidas que a veces que son buenas ambas, pero bueno, donde está lo más difícil está también la bendición. Claro. Ahora sí, entonces, si les parece, pasamos al segundo subcapítulo o al segundo bloque, que es algo que realmente me encanta y que es una de las novedades de las cuales hablaba, que es el escuchar, el ser, escuchar al ser. Si te parece, sí, hermana, antes de que avancemos, porque aquí vamos registrando lo que nos vas diciendo, los consejos, las claves, estas sí. palabras también de María que a cada uno de nosotros nos ayudan a ejercitarnos en la propia escucha. Si te parece, hacemos una primera pausa musical, hacemos un primer alto en el camino para, podemos decir, tomar un poco de aire que nos anime a seguir caminando, y queremos compartir también en esta pausa una bella canción que nos acercaste, que podemos decir que nos regalás en este día, y por lo que entiendo es una canción que es muy importante para ustedes como comunidad, como familia de Schoenstatt. Entonces dejamos que vos también presentes esta canción que es muy significativa para este día, para este espacio. Y esta canción se llama Silencioso y Paternal. Y la idea son muy pocas palabras. La idea es contemplar todo el mundo como una transparencia de Dios. Todo el mundo, ¿no? Y como decíamos, los verdugos, los amigos de Job, la primavera. Después lo vamos a ir como desglosando poco a poco, pero es esa transparencia de Dios, lo encontramos a Él siempre detrás. ¿No? Bien. Para la canción para que lo puedan ir descubriendo. Y Así quizás en esta compañía de la música que nos regalás hoy, hermana, que cada uno pueda pensar en estos minutitos cómo es su escucha de Dios, y pensar quizás qué es lo que aprendemos, qué es lo que me dice a mí particularmente hoy esta actitud mariana de escucha, qué tengo particularmente para aprender en este tiempo y en este tiempo de Cuaresma. Y cuando hablamos de escucha, no es que vas a escuchar una voz que te habla del cielo, sino un poquito lo que decía la hermana recién, ¿no? Leer, aprender a leer los signos, aunque parezcan absolutamente absurdos, insólitos, allí de alguna manera Dios nos está marcando algo, nos está hablando en el corazón a través de los signos de los tiempos. Invitamos a compartirlo entonces vía WhatsApp para que seas parte de esta mesa, de esta conversación. Debemos detrás de cada suceso.
silencioso y paternal, decía esta canción, Belén, y así es como Dios habla. De esa manera como le habló, por ejemplo, recordarán en el ciclo junto al padre Héctor Espósito que él nos recordaba lo que respondía Samuel. Habla que tu siervo escucha. Sentía algo y no sabía bien qué era, algo le hacía ruido, bueno, esa disposición, esa disponibilidad a contemplar lo que Mm. Dios nos quiere indicar, nos quiere acercar, quiere siempre comunicarnos algo. Preciosa elección musical la que nos regaló la hermana Clara María Berseche, con quien estamos compartiendo este camino sinodal también. María en la luz de la sinodalidad. Preciosa canción, hermana, y precioso mensaje también. Qué lindo hoy estamos hablando de la escucha de María, de la propia escucha de Dios, y justamente la canción tiene estos adjetivos: silencioso. Generalmente cuando uno habla de escucha se imagina mucho ruido quizás muchas veces, pero nuestro Padre también es silencioso, y qué lindo, como decía Cris, abrirnos a ese momento de contemplación, a ese momento de escucha. Hay una linda clave la que nos dejó aquí la canción, esta primera canción de apertura. Qué lindo. Rescato sobre todo la palabra que dijiste, Cristian, la contemplación, ¿no? Mm, Que justamente es lo que une lo que dijiste, Belén, que no es un percibir desde lo auditivo muchas veces, sino desde lo contemplativo, ¿no? mm, El texto de la canción son palabras del fundador, el padre José Kentenich, en el campo de concentración, nada Mm, mm. menos. No lo hizo cuando estaba, no sé, haciendo un viaje por el sur Claro. o norte de Alemania, sino que en una situación extrema, y sin embargo lo vamos a volver a ver, ¿no? Como él Mm, en esas situaciones tan difíciles supo ver, encontrarse con un Dios muy personal y, y muy querible en situaciones concretas, silencioso y paternal, mm. ¿no? Bien, ahora entonces quisiera introducirme un poquito en esto del uno de las primeras voces que escuchamos, y que es la voz del ser. Hay un salmo, el Salmo 45, que tiene que ver también mucho con la vida consagrada, que comienza: escucha, hija mía. Mm. Lo voy a desglosar en tres partes del Salmo. Escucha, hija mía. Después viene: mira. Y por último, presta atención. Hoy vamos a dedicarnos al escucha, hija mía. Si alcanza un poquito el tiempo, veremos el mira hasta donde podamos, y vamos a dejar el presta atención para los viernes que nos faltan por Bien. delante. ¿Mm? Entonces, en primer lugar, escucha, hija mía. Como comentábamos recién con Cristian y con vos, Belén, es escuchar en silencio, muchas veces es un escuchar contemplativo. Y quisiera empezar por uno mismo. ¿Qué tengo que escuchar en mí? mm, Cada uno de nosotros tiene un temperamento, cualidades, aptitudes, talentos. Todo lo que configura mi estructura personal es una voz del ser. Mm, Cuando Dios me creó a mí, cuando te creó a ti, cuando lo creó a él, puso cualidades muy originales que no se van a repetir de ese modo en otra persona. Y esta voz del ser es una ley inscrita por Dios en cada criatura. La mujer como mujer tiene un ser, el varón como varón tiene un ser original propio. El automóvil, el otoño, la lapicera, cada elemento que yo pueda observar, contemplar en la naturaleza, en la vida, en mi propia vida, va a tener esa realidad de ser un ser original. Entonces,
si yo me atengo a lo que ese ser me expresa, lo que ese ser tiene guardado en sí como el orden, ¿no? Como el orden de su existencia, voy a saber utilizarlo de la mejor manera y voy a poder sacar lo mejor de ese instrumento o de esa realidad. Por ejemplo, pienso en un ejemplo, si yo tengo un buen cuchillo en la cocina, pero lo uso como abrelatas, Claro. se va a durar demasiado. Entonces, si utilizo el cuchillo como tenedor, tampoco me va a resultar porque me puede hacer daño a mí misma. Y así podemos seguir cada cosa, el automóvil, por ejemplo. Voy a contar un relato. Conozco una persona que cuando maneja, a mí me gusta mucho manejar, ¿no? Manejo desde, pero cuando esta persona maneja, es como que quiere, ella es una mujer, que el auto haga lo que ella quiere, que por supuesto es cierto, tiene que ser así, pero no escucha el automóvil. Claro. El automóvil habla, cuando uno va manejando, el automóvil habla por sonidos, por mecanismos, bueno, cada uno sabe. Y a la medida que yo escucho al automóvil y soy respetuosa ante el ser del automóvil, me va a funcionar mejor. Claro. Yo no sé si entiende el ejemplo. Sí. Me parece tan tonto, vale para la persona también, ¿no? A ese bebé que ha nacido y que tengo delante, tengo que tomarme muchas horas, mucho tiempo para contemplarlo, leerlo, conocerlo, y no me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que esa personita que ha nacido tiene en su interior, ¿no? Entonces decíamos el viernes anterior que cada persona o cada objeto es como una letra, como una palabra en el gran diccionario de la vida. Y decíamos que la Virgen es como una biblioteca, si recuerdan. Y esto es repetir, ¿no? Es volver a que cada imagen es una parte del gran álbum de toda la creación de Dios. Y hay una ley que yo les había comentado el primer viernes que soy profesora en el campo de las ciencias, ¿no? Entonces estuve muchos años en laboratorio. Y hay una ley que he explicado hasta el cansancio, que tiene mucho que ver con esto, una ley biológica en este caso. La estructura indica la función. Por ejemplo, me acuerdo cuando explicaba la diferencia entre un hueso largo que nos permite amplios movimientos y un hueso plano, como el de la cabeza, por ejemplo, que protege órganos delicados, o un hueso que es compacto, que es corto, los huesos que tienen que aguantar mucha fuerza, como el de la columna o los de la columna. Cada uno tiene una estructura, como la que dije bien, para una función determinada. Siempre está ligada la función del órgano o la función de la célula con su estructura, ¿no? Diferencias, por ejemplo, no me voy a detener en la biología, pero solamente por ejemplificar, una célula que es nerviosa, que es larguísima, como una red de fideos, está hecha para comunicar, ¿no? Claro. En cambio, una célula almacenadora, como es el óvulo, es una célula grandota de alimento que está dispuesta a darle alimento al hijo que va a venir, ¿no? Bueno, y así podemos continuar. Pero esa ley biológica, el orden de la estructura determina su función. Santo Tomás no sé si la tomó de esa ley o lo tomó por su propio camino, creo que es la segunda versión. La hizo mucho más espiritual, mucho más amplia, y Santo Tomás dijo: el orden del ser determina el orden del obrar. O sea, en esta ley de Santo Tomás no se queda en algo científico, palpable, observable, sino que va mucho más allá, a todo el organismo de la persona humana y del mundo, incluyendo lo espiritual y lo sobrenatural, ¿no? Entonces podemos empezar por Dios mismo. Dios tiene su ser,
y ese ser me indica el obrar de Dios. Dios es una familia formada por 3 personas que son independientes, que se autosustentan, pero al mismo tiempo se necesitan, se ayudan, dialogan y trabajan en equipo. Entonces, ese mismo Dios se vuelca a la persona humana y cada uno de nosotros, imagen y semejanza de Dios, podríamos decir, tengo en espejo esa misma esencia, ese mismo ser de Dios. Por supuesto que no somos Dios, pero fuimos creados como Él. Entonces, también nosotros tenemos que ser esas personalidades autónomas, abiertas, en diálogo, ¿no? No sé si se va siguiendo la idea. Sí, pero recién decías esta ley biológica de que la estructura indica la función. Pensaba, tomando literalmente lo que nos decís, la estructura del ser humano implica que tenemos 2 ojos, 2 oídos y solo una boca. Por lo que pienso que estamos como llamados a ser coherentes con esa estructura y estamos invitados a mirar, contemplar, escuchar y hablar poco. Digamos, me parece que tomando en cuenta eso, encaja perfectamente. Sí. Genial, Cristian, genial. Lo voy a tomar en cuenta. Se suma a la estructura biológica. Me encantó. A mi hermana lo que me quedó resonando, que también hiciste mucho hincapié en este obrar, porque hablabas del ser, pero que también llevaba a un obrar. Entonces, porque capaz a veces también nos vemos un poco tentados a quedarnos en esa escucha, a quedarnos en esa contemplación, a rumiar ahí, pero después viene la segunda parte, viene el obrar, y bueno, María también fue un claro ejemplo de ello. Después de la escucha, después de preguntar, de tratar de entender lo que se podía, se puso en camino. Entonces también toda esta estructura que decía Cris, le podemos sumar las 2 piernas. 2 piernas, ahí estamos. Este ponerse en camino, este obrar también, que de alguna manera creo que completa toda la escucha. Sí, tal cual, tal cual. Sí, también escuchar al propio cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? A todos, me parece, algunos más que a otros, pero a mí también me pasa, que escucho al cuerpo, que tengo que hacer esto, pero a veces como voy dejando de lado ciertas cosas que también me tengo que ocupar, ¿no? Tengo que dar la vueltita por ciertos profesionales que necesito para que el service del automóvil 0 kilómetros siempre, ¿no? Y también por ahí va, no solamente escuchar, bueno, a la otra persona o escuchar en la meditación, sino escucharse uno mismo, ¿no? Escuchar los sentimientos, escuchar la fantasía, escuchar la memoria, escuchar cada una de las posibilidades que me da la persona, porque de todo ello yo puedo sacar un gran mensaje. Y este escuchar, pensaba, cuando pusiste el ejemplo del auto, me pasó hace unas semanas que nos estábamos volviendo de Cosquín en el auto y fuimos a saludar a mi suegra. Cuando me bajo del auto, yo trato siempre de estar atento a los sonidos del auto. Escuché algo distinto, pero era un silbidito pequeño. Dije, acá pasa algo. Una alarma. Abrí el capó y le faltaba agua. Se me iba a quemar el motor pero por solo escuchar un silbidito distinto a lo común. Es decir, pensaba en esto, ¿no? La actitud de la escucha no es en un momento, es de manera constante, y eso es lo difícil, porque ahora estamos conversando de esto, bueno, pero tenemos que a pedirlo todos los días como un don de la escucha a María, estar presentes, porque vos mencionaste, hermana, distintos momentos de María, pero no uno solo, distintos. Es una actitud permanente que es difícil desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en esta actitud de escucha, que a veces cuando nos acostamos ni siquiera hacemos una pequeña reflexión de qué ha pasado en mi vida, qué me ha dicho Dios, ¿no? Eso, Cristian, en José Kentenich, el fundador de Johnson, estaba tan fuerte que él decía que era como su respiración. Como que instintivamente, intuitivamente también, las 2 palabras, cada paso que daba era preguntarse, ¿qué me estás diciendo, Dios, con esto? ¿Qué me dices a través de este niño?
qué me dices a través del pájaro que está cantando, Mm. pero no como un trabajo así que me carga, que me Sí. significa un esfuerzo, una atención, sino como una gimnasia natural, Ujú. espontánea, ¿no? Por eso uno creo que, me encantó lo que dijiste, tiene que pedir la gracia de ese entrenamiento, porque eso también para nosotros es un entrenamiento, ¿no? De estar permanentemente con esa antena, o esas antenas, eh, ahí abiertas, dispuestas, paradas, ¿no? Como para detectar todas las señales de, de radio, de televisión, Mm. magnéticas de cualquier tipo de longitud de onda y poder responder en nuestra vida, ¿no? Mm. Y eso me parece sumamente importante. Y de hecho es el Bueno, primer mandamiento, porque Jesús nos invita a recordar en el Antiguo Testamento y les pregunta, recordemos en el Evangelio, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha Israel, amarás a Dios, pero dice escucha. Es como que el tal primer cual. mandamiento es escuchar. Ya Sí, lo amar a Dios, antecede. pero digamos, Sí, amarlo escuchándolo en primera instancia. Nunca me había tal percatado de eso, ¿no? Creo que viene justito para lo que venís compartiendo, hermana. Y eso, Cristian, ellos lo repetían 3 veces al día, ¿no? Son las palabras del Deuteronomio que estaban inscritas en el corazón del pueblo, era como la oración israelita de todo ese éxodo, de todo ese camino del pueblo, de esa historia. Y recordar esa historia, ese escucha a Israel, como dijiste, Cristian, era mucho más que una escucha auditiva, sino que Claro. era vuelve a tu historia, Mm. Mm. vuelve a tu raíz, vuelve a esa salida de Egipto, vuelve a considerar todo eso para que no te olvides de que Dios es amor y está al lado Claro. tuyo, al lado de tu pueblo. muy lindo, Cristian, muchas gracias. Precioso lo que trajiste. Bien, yo quisiera ahora hacer como un pequeño, muy pequeño excurso de lo último que dijimos. Si tomamos esta ley, la ley del ser, determina la ley del actuar, la ley de lo que yo hago de mi vida. Hay ciertas concepciones de la persona humana que no condicen con esto del ser imagen de Dios. Decíamos que Dios es trino, que Dios es un conjunto de personalidades autónomas, pero que tienen un actuar determinado de acuerdo, cada una depende de su ser, ¿no? ¿Y cuáles son las concepciones del hombre que chocarían con esta concepción del hombre como imagen de Dios Trino? Y en primer lugar, quisiera nombrar un hombre vitalista. Yo estoy viviendo ahora en Uruguay, pero lo que percibo en Uruguay vale también para nuestra patria. Uno ve que el estrato espiritual, el estrato sobre todo sobrenatural, está bastante comprimido en este momento de la historia y está muy desarrollado el estrato físico, lo deportivo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, me doy cuenta que si quiero llegar a las familias del colegio, si toco el deporte, toco algo que realmente le llega y hay Claro. respuesta, ¿no? Si toco algo un poco más cultural, un poco más espiritual, no hay respuesta. Y Mm. si toco lo sobrenatural, no hay respuesta. Pero esto no lo digo como algo negativo, porque son personas extraordinarias, excelentes, quizás más santas que el mayor de los santos, pero es como que el tiempo también va generando puntos de conexión, ¿no? Y veo que este hombre vitalista, a veces, cuando hay extremos, eh, puede, puede achicar la imagen del hombre, dejando de lado lo que decíamos recién, ¿no?
lo grandioso de su mundo espiritual y lo grandioso mayor aún de su vida sobrenatural. Cuando me encuentro con personas cuyo objetivo solamente es llegar bien físicamente a la edad mayor, que se toman muchas horas para el entrenamiento, para el gimnasio, para la comida sana, que son todas cosas maravillosas y muy importantes, pero hay un detrimento marcado de las otras esferas humanas. Claro. A mí me preocupa, ¿no? Y no es que tenga nada contra el deporte, al contrario, me parece sumamente importante, pero qué bueno es cuando en una ensalada, por ejemplo, una ensalada de fruta, ponemos una proporción de manzana más o menos equivalente a la proporción de frutilla y Claro. a la proporción de naranja, ¿no? Si ponemos solamente manzana, no va a ser una ensalada de Claro. frutas. Y así podemos llevar esto a cualquier ejemplo, ¿no? El, el resumen de todo esto sería una persona vitalista, donde solamente todo este mundo del deporte, del físico, del cuerpo, tiene importancia. Y en segundo lugar, una persona materialista, en donde, vuelvo a decir, los valores más altos no entran. Una persona muy pendiente de lo pragmático, de lo que me resulta provechoso, de lo que me devuelve algo, de lo económico en primer lugar, ¿no? Entonces, digamos un no muy rotundo a una personalidad puramente vitalista, a una personalidad materialista. Y hay un tercer grupo que es el que me preocupa más, que nosotros lo llamamos el hombre colectivista. Podríamos decir que es como una persona que está enganchada a un grupo, a una sociedad, a la masa, y que hace lo que otros hacen porque los demás lo hacen, y no tiene una conciencia de responsabilidad muy fuerte propia, ¿no? Es un hombre como que actúa mecánicamente. Y pongo un ejemplo. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre lamentablemente recordado, Eichmann, que estaba a cargo de las cámaras de gas. Este Eichmann ha mandado a la cámara, pero millones, literalmente, millones de personas. Es responsable de millones de muertes humanas. Y cuando después de la guerra se le hizo un juicio, él declaró: yo hice todo esto en obediencia. Y con esto como que se lavó las manos de su actuar, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo no maté a nadie, pero cuando vamos a una oficina pública y nos atiende un empleado, ¿no es que muchas veces tiene algo de esto? ¿Cómo me atiende esa persona? ¿Me atiende con lo mejor de sí para ayudarme, para sacar mi problema adelante? ¿O se reduce a tomar café o a dar evasivas o a mandarme a otra oficina? Bueno, cada uno sabe, yo ahora no estoy apuntando a nadie, pero ese hombre mecanicista también se nos infiltra en estas pequeñas cosas, ¿no? Si yo soy profesor y voy a mi trabajo y bueno, más o menos salgo del paso con un poco de guitarreo y un poco de cara de inteligente, y bueno, quizás nadie me ve, pero hasta dónde estoy formando una personalidad en mí y en aquellos que nos fueron confiados, ¿no? Estos son simplemente pequeñas pinceladas como para no quedarnos en una teoría y buscar esa personalidad auténtica, claro, que es la que es
de Dios. Claro, lo que se manifiesta, hermana, también en el ser de cada uno, lo que nos regaló nuestro Dios, nuestro Padre también, desde su creación y que tiene que ver para lo que estamos llamados, cada uno también en su autenticidad, en su unicidad. Qué lindo poder reflexionar sobre esto y poder encontrar, bueno, dónde estamos cada uno de nosotros en este momento con estos distintos ejemplos que nos regalaste y como siempre vamos haciendo pequeñas pausitas en este camino y ahora hermana te invitamos a otra breve pausa musical, ya no sabemos que nos estamos acercando al final, pero hacemos otra breve pausa para seguir reflexionando, profundizando en todo lo que estamos compartiendo, que es mucho hoy. Sí, les invitamos a seguir escuchando, pero sobre todo lo que va diciendo el Señor a través de este espacio que tenemos y lo que te va hablando, lo que vas sintiendo vos en tu corazón. En este tiempo la música nos ayuda a reflexionar de esta manera. Ya sanarán las heridas que el tiempo te regaló. Y cuando te hagas semilla y el cielo descanse en vos, florecerás, florecerás, florecerás. Que el sol se cuele en el verbo y en toda fragilidad. Deja que cante el invierno, que el verde ya volverá. Florecerás, ya sanarán las heridas. Florecerás, el verde ya volverá. Florecerás, y cuando te hagas semilla, florecerás. Cuando despiertes del barro, las cicatrices serán brazos de brote milagro para expandir tu verdad. Florecerás, florecerás, florecerá tu verdad. Florecerá
florecerá. Cuando despiertes del barro, Florecerá. y cuando te hagas semilla, Brazos de brote, milagro, florecerá. para expandirte, florecerá. Tu verdad. Y vaya si la escucha nos ayuda a florecer. Esta invitación a la que nos hace el Señor, que siempre nos dijo, yo vine aquí para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, florecer. Bueno, la escucha es también una manera de ir creciendo y de ir dando frutos, cada uno con lo que tiene y con lo que puede. Muchos mensajes van llegando por aquí. Belén, hermana, dice, estamos escuchando ángeles cantando. Gracias por transmitir esta belleza del alma. La canción que nos compartían hace un ratito, que nos había regalado la hermana. Silencioso y paternal. Ahí está, esta canción. Y por aquí nos envía un mensaje Laura de Luján de Cuyo, hermana, y ella nos cuenta una situación en su parroquia en la cual ella brinda un servicio junto a otra persona con la cual, bueno, se encuentra con los límites de la otra persona, ¿no? Y que ella ante esto se siente muy mal y se pregunta, y te trasladamos la pregunta, hermana, si esto lo debe tomar como un mensaje de Dios para que ella misma, para que Laura, ante la situación que está viviendo, que está sufriendo, tenga que modificar algo. ¿Puedo tomar esta actitud que le choca, que le duele de esta persona con la cual brinda el servicio como un mensaje de Dios para que yo mejore? Nos dice Laura. Qué lindo, sí, Laura. Hay un dicho que dice, cuando uno tiene un vínculo con alguna otra persona y la otra persona no funciona en algún aspecto, uno mismo tiene que educarse especialmente en aquello que ve en el espejo del otro, ¿no? El reflejo. Y no hay camino mejor, sí, así en el espejo, como decía Cristian, ¿no? Así que alentamos a Laura a que siga ese camino. Y recuerdo un hecho verídico. Hace muchos años conocí un matrimonio que no eran católicos, pero muy lindo matrimonio, los recuerdo nítidamente, y él sufría porque ella fumaba muchísimo. Él no fumaba, pero sufría porque la salud de su esposa estaba en detrimento por ese vicio, ¿no? Y él decidió en un momento dado dejar de tomar la copita de coñac que tomaba todas las tardes. Y se lo propuso, y a las pocas semanas su señora le dice, ay, ¿sabes qué? Me da asco el cigarrillo. Y de un día para el otro lo dejó. Mira. Lo dejó para siempre, ¿no? Bueno, ahí yo veo ese cariño humano unido al sacrificio de él, ¿no? Por eso, Laura, creo que lo que dijiste tiene mucha sabiduría. Quizás para terminar, Belén y Cristian, yo quisiera cerrar con una imagen de Dios que nos dé mucha alegría, porque dijimos no a un vitalismo, no a un mecanicismo, no a un materialismo, pero ¿cuál es la persona humana que quisiera encarnar? ¿Cuál es el hombre nuevo del cual habla San Pablo, ¿no? Y ese hombre nuevo es, en primer lugar, una personalidad autónoma, una personalidad llena de interioridad y al mismo tiempo con una voluntad libre de acción. Una persona que es dueña de sí y señora de sí, podríamos decir, como la Virgen, y también como ella, totalmente entregada a la misión, totalmente compenetrada por la misión recibida por Dios, ¿no? Y ese hombre nuevo, que por una parte no está aferrado a formas exteriores, sino que está impulsado por un convencimiento interior, o sea, hace las cosas desde adentro, no porque se lo mande el jefe o la maestra o la mamá, sino porque uno está convencido, y al mismo tiempo tampoco cae en el otro extremo de
de la arbitrariedad, por salirse de la forma, bueno, yo hago lo que quiero y me visto como quiero y no sé, todo es lo que quiero, ¿no? Y por último, ese hombre nuevo enraizado en una comunidad nueva, que es la comunidad como una familia verdadera, ¿no? En una familia uno vive pensando en el otro y pensando cómo puede hacer para alegrar al otro. Vivir por el otro, vivir en el otro, vivir para el otro, ese sería el núcleo de esa comunidad en la cual queremos vivir, ¿no? Y con esto más o menos, Belén, Cristian, no sé si ustedes quieren agregar algo, pero este pequeño capítulo estaría cerrado. Sí, Bien. ahí nos quedamos, ahí nos detenemos, hermana, porque sin duda es mucho lo que recibimos hoy en este día como gracia también para cada uno de nosotros, para seguir trabajando, orando, profundizando, para llevar la vida de todos los días. Y sabemos que con esto no agotamos todo el tema, que abrimos nuevas puertas también. Y Dios mediante, la próxima semana, el próximo viernes, entonces, nos volveremos a encontrar para dar nuevos pasos, entonces, en este tiempo sinodal y darlos de la mano de María. Así que te agradecemos mucho, como siempre, hermana, tu generosidad, tus palabras, que hoy nos han llevado a hacer un recorrido muy variado, hasta hablar de la biología también, con lindos ejemplos que nos regalaste. Así que muchas gracias, hermana, por tu tiempo y que sea también una bendecida cuaresma para vos. Y quedamos abiertos a la Gracias. escucha, hermana. Perfecto. Y la semana próxima vamos a abrir muchas puertas, ya van a ver cuáles. Ahí está. Así que es palabra clave, Belén. Nos preparamos entonces, traeremos, cada uno traerá su llave entonces para hacer ese Exacto. ejercicio. Muchas gracias y hasta prontito. Un cariño Gran grande, abrazo. gracias.